en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante el Cordero de Dios a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios de mi alma, la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel
a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hijitos míos, aquí estoy y soy su Dios. He venido a advertirles que ese es el tiempo de que despierten, despierta. Despierta y levántate, despierta, ya no hay tiempo, despierta y levántate. Hijitos míos, ese es el tiempo. Ese es el tiempo de buscarme, y aquí estoy en medio de ti, y tú no ves porque sigues durmiendo. Despierta, no duermas, despierta y levántate, despierta, ya no hay tiempo, despierta y levántate. Y aquí estoy junto a ti, y tú no sientes mi presencia. Escúchame, escúchame, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, despierta, no duermas, despierta y levántate, despierta, ya no hay tiempo, despierta y levántate. Permíteme tantito. Hijitos míos, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor.
Paz de Cristo remanente. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aquí estamos, hermanos. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a iniciar y vamos a terminar, hermanos, esta porción. Yo sé que esta palabra va a traer vida para los que son de la vida. Pero también esta palabra va a producir ira. En el nombre de Jesús. Pero esto es necesario, hermanos. El Señor quiere que gritemos y necesitamos gritar. Aleluya. Necesitamos gritar porque al sordo hay que gritarle. Y Dios está muy preocupado por su iglesia, que se le está muriendo en sus manos. Aleluya. Es bien fuerte esto, hermano. Yo sé que duele, yo sé que incomoda, yo sé que lastima. Pero lastima. La palabra de Dios tiene que lastimar. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Si tú que predicas, pastor, no incomodas a las ovejas para que se arrepienten y buscan la santidad, ¿qué estás haciendo allí? Oremos al Señor por los pastores para que Dios tenga misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Te presentamos a todos los pastores del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, y que tu palabra fluya y corra por todas las redes sociales, Señor. Que todos la compartan, Señor, y que llegue, Señor, hasta donde tiene que llegar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Viene la muerte y los pastores no tienen piedad de sus ovejas. Vienen los juicios y los pastores no les hablan de lo que viene. El engaño está dentro de las instituciones. Por eso ninguna de las 1500 iglesias que hay en el mundo están haciendo tu voluntad. Cada quien busca lo suyo propio. Cada quien busca su avaricia. Y no nos hemos dado cuenta de que cambiamos tu hermosa presencia por nuestra propia seguridad. Y no nos hemos dado cuenta de la apostasía, porque no tenemos discernimiento, porque no estamos en tu palabra, porque no amamos tu palabra, Señor. Nos amamos más a nosotros mismos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Aleluya. No entienden que estaremos a diente limpio. Se los vas a estar a diente limpio, Señor. Paz de Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Capítulo 34, hermanos. 34 de Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores. No dice háblales, dice profetiza contra, porque Dios está enojado. Dios tiene una mezcla de tristeza y de ira, porque Él llamándoles mis hijos, llamándoles mis amigos, me han dado la espalda y se han ido tras la vanidad y se han hecho vanos. Y han formado un pueblo vano y han establecido un reino de hombres y me han hecho a un lado a mí. Así ha dicho Jehová el Señor. Te lo voy a traducir. Así dice el Señor Jesucristo.
Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. No es al revés. Ama, allá va. Paz de Cristo. Hermanos, por amor de Dios. Cuando la Escritura habla acá en el Antiguo Testamento acerca de los pastores, no se refiere a los sacerdotes ni a los profetas, se refiere a los gobernantes de Israel. Dios siempre pastoreó a su pueblo a través de hombres. Abraham era pastor de ovejas. El primer hombre que fue derramada su sangre era pastor de ovejas, Abel. Y Dios encontró gracia en Abel, por eso aceptó su sacrificio. ¿Por qué? Porque Abel entendía que él no tenía nada que ofrecer. Y que le ofreció la vida, su vida, en la vida de un cordero. Y fue grato a Dios, porque le dolió sacrificar a su corderito. Desconocemos tanto la Escritura que no entendemos lo que es una oveja y lo que vale una oveja para el pastor, el que da su vida por las ovejas. ¿Sabe lo que vale una oveja, hermano? ¿Sabes, pastor, lo que vale una oveja? No es un número más, no es un bautismo más para engrosar tus ingresos. Anda, allá va, porque así dijo el Señor. No les voy a enviar avivamiento. Ustedes confunden los avivamientos, hacen congresos y hablan lenguas, hacen convenciones y brincan y danzan. Y eso es avivamiento para ustedes. Ese es el avivamiento que ustedes quieren. Matando a mis ovejas, sangrando a mis ovejas. Paz de Cristo. Dios fue muy estricto en la ley. Por eso la ley es estricta, es justa. Y Dios en su gracia y en su misericordia Samuel dirigía al pueblo como un pastor, un profeta, porque no había rey, porque los sacerdotes se habían corrompido. Para que veamos y entendamos cómo Elí se había corrompido y los hijos de Elí se habían corrompido y los hijos de Samuel también se corrompieron. Aleluya. Y Dios les levantó un rey porque pidieron rey. Pidieron un rey conforme a las demás naciones y les levantó un rey conforme a las demás naciones porque eso es lo que pidieron. Pero el propósito de Dios no era levantarles un rey como las demás naciones. El propósito de Dios era seguir siendo Dios el pastor. Seguir Dios guiando a su pueblo. Sí, a través de un hombre, pero un hombre que fuera sensible a él como los profetas. Paz de Cristo. Por eso desde la muerte de Josué, el pueblo se desenfrenó.
¿Y dónde quedaron los hijos de Josué? ¿No? Tuvo que venir otro juez. Y el pueblo moría y el pueblo se desenfrenaba. Y se levantaba un juez y el pueblo seguía. Pero el juez moría y se perdía otra vez el pueblo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sacerdote que había se corrompió. Y había llegado el tiempo para establecer el reino. Y pidieron un rey. Y Dios le levantó un rey conforme a las demás naciones. Un rey que no le importaba la presencia de Dios. Un rey que le interesaba mostrar su superioridad. O sea, un pastor. Alguien que guiara al pueblo, alguien que protegiera al pueblo, alguien que alimentara al pueblo. Porque para eso son puestos los gobernantes. Permítanme. Para proteger, para alimentar, para sustentar al pueblo. ¿A través de qué? A través de una dependencia divina, no de una dependencia humana. Hoy, los líderes de hoy, no importa que tengan una descendencia, un llamado divino, lo que importa es que tengan perfiles que sobresalgan de la cabeza, más fuertes, más imponentes, con más presencia, con más prestigio, con más profesión, con más recursos, más ricos. Cuando Dios había establecido un parámetro, Dios encontró un hombre conforme a su corazón cuando era un muchacho. ¿Cuando era qué? Era un pastor de ovejas. Paz de Cristo. Y mira lo que dice. Lo que dice el 2 de Samuel 5:2. Y aún antes y ahora. Y aún antes y ahora. Aquí tengo la Biblia en la computadora, hermano. Saúl reinaba sobre nosotros. Tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás por príncipe sobre Israel. ¿Qué dice? Tú apacentarás a mi pueblo. ¿Qué es apacentar? Es quitarles las cargas. Es quitarles los afanes. Es hacerlos reposar en la presencia de Dios. Ese es el trabajo de un pastor. Allá va. Y Dios escogió a un niño y eligió a David su siervo, como dice el Salmo 78 del 70 al 71, y dice, y eligió a David su siervo, y lo tomó ¿de dónde? De la majada de las ovejas. De detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Escogió a David. Por eso el perfil que debe tener un hombre para ser pastor, me van a perdonar, no es más que el corazón de Dios. ¿Y eso cómo se ve? Ni el mismo profeta pudo ver. Porque cuando fue a elegir al siguiente rey de Israel, se fijó inmediatamente en la estatura de Abinadab, en la estatura de sus hermanos, de David, del mayor de Eliab, y dijo, verdaderamente este es este salto fuerte de presencia. Y el Señor le tiene que decir, no mires lo que está delante de tus ojos.
No mires a su estatura ni a lo hermoso de su parecer. No mires sus propiedades. No mires sus cualidades. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira. Jehová mira el corazón. Paz de Cristo. ¿Dónde están los pastores conforme al corazón de Dios? ¿Dónde están los pastores conforme al corazón de Dios? Eligió a David para que fuera el pastor de toda la nación de Israel. Pero eligió un pastor que sabía cómo se cuidan las ovejas en el sentido real. ¿Cómo se atiende a una oveja recién parida? Hay un ministerio en la iglesia para atender a las mujeres que dan a luz. ¿No? Hay un ministerio en la iglesia para atender a las viudas, nada más a las viudas de los ministros. ¿Y las viudas de los que sustentaron a los ministros y a los pastores, dónde están? Paz de Cristo. ¿De dónde trajo a David? De la majada de las ovejas. ¿Y por qué? Porque él sabía que aunque Dios lo había elegido rey, él delante de Dios era una simple oveja que necesitaba de Dios, que ahora más que nunca necesitaba de Dios. Aleluya. Por eso el Señor dice que va a quitar a los falsos pastores y va a volver a poner a David. Al final de los tiempos, que ahora estamos al final de los tiempos, va a quitar otra vez a los falsos pastores y va a volver a levantar a David. Por eso, aquí en el versículo 23, dice, y levantaré sobre ellas, dice el 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, él las apacentará. ¿A quién va a levantar? A mi siervo David, y él las apacentará, y él les será por pastor. Paz de Cristo, ¿qué está diciendo? Que va a levantar a hombres conforme al corazón de Dios. Aleluya. Escucha lo que dice enseguida. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. David ya estaba muerto cuando Ezequiel está dando esta palabra. Paz de Cristo. ¿A quién se refiere? A hombres conforme al corazón de Dios. Y cuando nos demos cuenta quién va a reinar sobre Israel en el milenio, nos vamos a entender que es David. Aleluya. David va a resucitar y va a reinar. Pero escucha, para que un pastor sea pastor, tiene que tener un Dios. Por eso dice el versículo 24, el 34, 24, yo Jehová les seré por Dios. Y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Paz de Cristo.
Paz de Cristo. Hoy un verdadero pastor no es aquel que tiene un intelecto y que sabe trazar la palabra porque tomó un curso de oratoria, tomó un curso de hermenéutica, tomó un curso de pedagogía y sabe, pero no tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. La gente prefiere esos sermones. Ah, qué sermón, pero no produce nada. Pero aquel pastor que está lleno del Espíritu Santo, cuando da la palabra y sale la palabra empieza a matar lo que está mal dentro de tu corazón. Y nadie quiere esos pastores. Esos pastores dan miedo. Y el sistema necesita pastores que sus ovejas se sientan a gusto, aunque las expriman, aunque las majen. Paz de Cristo. Por eso el Señor dice en el versículo 1, ¿no apacientan los pastores al rebaño? ¿Para qué llamó Dios a David? Para que apacentase a Israel, a Jacob. Y vaya que los apacentó, porque mientras David reinó, David hizo estar en paz, Dios hizo estar en paz a todos los enemigos de David, a todos los enemigos de Israel. Es el periodo donde Israel ya no tuvo más guerra y entregó un reino en paz. Paz de Cristo. Nosotros tenemos un saludo muy precioso. Paz de Cristo. Porque Jesús dijo a los discípulos, Shalom, para darles paz. Pero transmitimos paz en el saludo. Escucha, el pastor nos regañaba porque cuando tratábamos con la gente de afuera le decíamos paz de Cristo. Decía, no les anden diciendo a la gente de afuera paz de Cristo. Ellos no los van a entender. Digan buenos días, digan buenas tardes. ¡Qué sabiduría! Sí. Pero curiosamente, hablando por teléfono, mi esposa contesta creyendo que era un hermano y dice, paz de Cristo. ¿Qué? Le dice la persona. Paz de Cristo, le dice. Qué hermoso saludo, le dice. Qué bien se siente escuchar esa expresión. Paz de Cristo. ¿Cuánta gente hay afuera en el mundo que no tiene paz, pero que es hijo de paz? Por eso Jesús dijo, cuando ustedes lleguen a una casa, no dice el Señor, digan buenas tardes, no dicen hola. Hay hermanas que me hacen, que andan tan perdidas en el mundo, mis hermanos me dicen, hola, quiero cambiar, ¿y yo qué? Le digo. ¿Y yo qué? ¿Por qué me dices a mí que quieres cambiar? ¿Por qué me dices sola? Entiendo, porque no tiene paz. Pero también he escuchado al demonio venir a decirme, paz de Cristo. Y tú tienes que saber cuando una persona tiene paz y cuando no tiene paz. Porque lo hacemos como tradición el saludo. Porque no tenemos una relación personal con Jesús. Por eso cuando alguien está presidiendo dice paz de Cristo y nadie le dice amén, le pega el grito más fuerte y dice paz de Cristo. Óigame, pues todo el mundo le tiene que decir amén. Y entonces están contentos. Si no tienen paz, ¿cómo te van a dar la paz? Y si tú que estás presidiendo no tienes paz, ¿cómo
Mira, conozco hombres que con solo decir paz de Cristo se derramaba la presencia del Espíritu Santo en toda la congregación. Y no te puedo decir nombres porque van a decir, ay sí. Conozco hombres que con solo levantar la mano, sin decir paz de Cristo, se llenaba del Espíritu Santo a todos los que estaban presentes. Paz de Cristo. David será rey. David será el pastor de Israel. ¿Por qué? Porque David amaba la palabra. Porque David encontraba su consuelo en Jehová. No encontraba su consuelo en que le aplaudieran, en que le dijeran amén, aquí está el rey, viva el rey. No encontraba su consuelo. Su consuelo estaba en Jehová. Todo pastor tiene que tener un consuelo. Vean al apóstol Pablo. Vean a los apóstoles. ¿Cuál fue su consuelo? Llegar a ser uno con Cristo. Hoy no queremos ser uno con Cristo. Hoy queremos ser uno con el pastor de éxito. Y andamos tras él, buscando sus estrategias, no buscando el rostro de Dios. Y Jesús dijo, ¿cómo podréis vosotros creer? Pues recibid la gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¡Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan acaso los pastores al rebaño? Escucha lo que dice el Señor. Y dice, coméis la grosura. ¿Qué es la grosura? Coméis, otra versión dice, coméis la leche. Engordaban a las ovejas para tener leche con grasa, con grosura. La versión dice, coméis la leche. La versión de los 70. Comer la leche de las ovejas y las cabras como alimento todavía era permitido. ¿Qué tan importante es que el pastor conozca la ley? Por eso, para ser rey, para ser líder de una nación, de la nación de Israel, el rey tenía que escribir a puño y a letra una copia de la ley, y en ella tenía que leer día tras día para meditar de día y de noche en algo que él escribió con su puño. Porque Moisés, el pastor de Israel, escribió la ley con su puño y él la observaba día con día. Por eso es que el Señor le dice a Josué, el siguiente pastor de Israel, el siguiente gobernante de Israel, el siguiente líder de Israel, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Él sabía que tenía que escribir una copia del libro de la ley, porque se iba a encontrar en el Deuteronomio que decía, todo el que quiera ser líder de Israel tiene que escribir con su puño una copia del libro de la ley, aleluya, y en ella tenía que meditar de día y de noche. Era la misma palabra que Dios le estaba dando a Josué, aleluya. ¿Para qué? Para que prosperara en todo. Para que ningún enemigo le pudiera resistir. Y hoy estamos en la misma situación, para que ningún demonio del infierno nos pueda resistir. Pero hoy el demonio no solamente nos ha resistido, se ha metido dentro de nuestros pensamientos. Y ahora no solamente nos comemos las ovejas, también las trasquilamos, también les quitamos todas las cosas y vivimos de ellas y no para ellas. ¡Ay de los pastores
que se apacientan a sí mismos. Y pregunta el Señor, ¿no apacientan los pastores a las ovejas? ¿Por qué han cambiado mi palabra? Yo les di mi palabra, vasalla, dijo el Señor. ¿Y qué hicieron con mi palabra? Hicieron su propio reino y me hicieron a un lado a mí en mi reino. Ahora ustedes están muertos, pero ustedes dicen que están vivos. ¿Nunca leyeron en Apocalipsis? ¿Tú qué dices? ¿Que vives y estás muerto? Porque así me dijo el Señor. Yo vengo pronto y mi iglesia está muerta. Allá va. Coméis la grosura. Y es correcto, hermano. Mira lo que dice, aleluya, a Deuteronomio 32:14 dice, fíjate bien, lo que Dios les permitió comer a los sacerdotes, no tenían heredad, pero sí tenían que comer para trabajar en el sacerdocio. Y les dijo, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, y con lo mejor del trigo y de la sangre de uva, bebisteis vino. Escucha lo que hicieron. Cuando ellos no debían beber vino y no debían de comer ninguna de esas cosas. Cuando mira lo que Dios les permitió, dice, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento y para mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criadas. Eran las cabras lo que se tenían que comer y la leche de cabras. El queso era el queso de chiva. Eran las cabras lo que se tenían que comer. Tenían que comer un cordero en la Pascua. Y era tan puro el cordero que tenían que comer. Los corderos no eran para comerlos. La leche de los corderos no era para que ellos se la tomaran. Porque ¿para qué es la leche de un cordero? ¿Para qué es la leche de un cordero? La leche de una oveja, pues, vamos a decirlo para que me entiendas. Por eso dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Cuando dice la Escritura que se tomaban la sangre, o se comían la leche de las ovejas. La leche de las ovejas era ¿para qué? Para sus crías. Era para que las demás ovejas las crecieran fuertes, crecieran sanas. Quitarle la leche a las ovejas, le podían quitar la leche a las chivas, esas podían tomar, de ahí podían hacer queso, pero no debían quitarle la leche a las ovejas, porque ¿cómo se iban a reproducir las ovejas? Hoy estamos en exactamente lo mismo. Le quitamos el sustento a la gente, el sustento que ellos han ganado con su trabajo. ¿Para qué? Para alimentar a sus hijos. ¿Cómo se lo quitamos? Con diezmos, con ofrendas y ofrendas y ofrendas, y para todo ofrendas, y para el obispo ofrendas, y para el pastor ofrendas, y para los misioneros ofrendas, pero para las viudas y para los pobres, ¿cuándo hay ofrendas? Por eso tenemos los hijos de las ovejas débiles, porque no tienen con qué sustentarlo. Porque importa más construir un templo a que el pueblo tenga alimento para darle a sus hijos.
Y dice, coméis la grosura y os vestís de la lana. Paz de Cristo. Escucha, ¿no era la orden acaso de vestirse de lino fino? ¿No era la orden de vestirse de lino fino? Para el rey, sacerdote y profeta. Porque un hombre conforme al corazón de Dios es rey, es sacerdote y es profeta. Y la orden es vestirse de lino fino. ¿Y quién de nosotros se viste de lino fino hoy? ¿Por qué somos tan dados en observar allá? Estamos hablando de allá, pero lo estamos trasladando ahora aquí porque así dice el Señor. Paz de Cristo. Coméis la grosura. Le quitan lo mejor a las ovejas. Le quitan la lana, las esquilaban. Las dejaban pelonas, les quitaban todo. Y eso es lo más terrible, hermano. ¿Sabe cuál fue el problema, hermano? El problema de Saúl y el problema de todos los reyes después de Saúl y de David y de Salomón era que el término era que comer la leche de las ovejas y la cabra como alimento sería irreprensible, pero si aquellos pastores, escucha, si aquellos líderes no las hubieran ordeñado demasiado con tanta frecuencia y sin darles de comer, es increíble. ¿Qué alimento recibes tú allí en la iglesia cuando tú vas? ¿Recibes un alimento que te nutra? ¿Recibes un alimento que te provea de fuerzas y de ánimo para seguir adelante? ¿O lo que te saca adelante es la necesidad que tienes en tu casa con tu esposa y con tus hijos? ¿Ok? Vas una vez al culto. Ah, pero pidieron ofrenda para la construcción. Ah, pero pidieron ofrenda para los misioneros. Ah, pero pidieron ofrenda para el hermano que vino a predicar. Ah, pero pidieron ofrenda para... Paciencia. ¿Te alimenta? El problema era que los gobernantes empiezan a poner impuestos para esto, ¿y cuándo le van a dar alimento al pueblo? Y ese es el gran problema, hermano. Ellos las ordeñaban demasiado con tanta frecuencia que las hacían ovejas flacas, enfermizas, y no les daban de comer lo suficiente. Es importante. ¿Qué quiere decir esto? Dice el profeta, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Isaías 56:11. Los gobernantes exigían tributos exorbitantes. Impuestos. Cuotas le llaman ahora. Paz de Cristo. Y en aquellos días, hermanos, mataban a los ricos. ¿Para qué? Para quedarse con sus heredades.
cuando no estaban llamados a tener posesiones. Hacemos valer cosas de la ley, pero ¿por qué no vivimos como vivían aquellos sacerdotes piadosos? Si queremos vivir de los diezmos y de las ofrendas, ¿por qué tenemos propiedades nosotros? ¿Por qué tenemos heredades? Pregúntenle a los obispos. Pregúntenle al obispo cuántas casas tiene. Si aquella generación del Antiguo Testamento no tenían derecho a tener propiedades porque su herencia era el Señor. Hoy los pastores, los de más éxito, tienen ranchos. Los de más éxito tienen aviones particulares, tienen mansiones, tienen megatemplos, megaproyectos. Hoy todo el mundo va tras la lujuria económica que se llama avaricia y conlleva la lujuria carnal. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿Qué tan importante es entender? Dice el Señor: la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, ni fortalecisteis a las débiles. ¿Cómo se fortalece a una persona débil? Escucha por amor de Dios. Yo acabo de enfermarme y quizás Dios lo hizo para que entendiera esta porción. Yo me hice el fuerte y quise seguir predicando y transmití todavía el viernes la semana pasada con una diarrea fuerte. Y me estaba cayendo el último día, el viernes en la noche. Terminaba de transmitir y corría al baño, aguantándome. Y me debilité tanto. Y yo le decía a mi esposa que no me sentía tan mal, pero de pronto llegó un momento en que perdí todas las fuerzas prácticamente. Y empezó a darme asco y quise regresar y quise vomitar. Y le digo, mi hija, iban a salir ella y mi hija. Y le digo a mi esposa, vamos con el doctor o llévame al doctor, porque no me siento bien ya. Me llegó una debilidad tan fuerte que no podía estar, me daba vergüenza, porque mi cabeza se me caía esperando a que el doctor atendiera a los que tenía en turno. Y ahí estaba yo con la cabeza agachada, caída la cabeza, sin fuerzas para sostener la cabeza, con fiebre. Y ya me recetó el doctor y ya me tuve que recostar. A la débil se le debe evitar el trabajo. A la débil se le debe de mandar a reposar. A los que ganan el salario mínimo se les debe evitar que diezme. No, pero tienen que diezmar, sí. Vende tus heredades. Aquellos no tenían heredad. Pero los que eran justos no obligaban. David conocía cuando una enferma estaba débil y no la debía ordeñar. ¿Por qué? Porque era matarla. Cuando el Señor Jesús nos sacó del trabajo y nos pidió el trabajo, yo no tenía trabajo.
Y todavía el pastor se refería, me decía, yo diezmaba 20 pesos. ¿Cómo conseguía 20 pesos? A veces no sabía. Pero Dios fue bueno conmigo. Y él decía, hay quienes diezman 20 pesos. Díganme cómo le hacen para vivir con 20 pesos, con 200 pesos, decía. Díganme cómo le hacen. ¿Usted cree que iba a aceptar él vivir con 200 pesos? Si yo le dijera cómo le hacen. Pero cuando lo cambiaron a esa iglesia, ya no tenían los ingresos que tenían en esa otra iglesia. Y su esposa, con mucha tristeza, lloraba en las reuniones ministeriales. ¿Por qué? Porque ya no tenían la cantidad de dinero que les entraba antes para darle comer a sus hijos. No le estoy reclamando al pastor, estoy dando un ejemplo. A la débil, esa débil, no podía ponerme a trabajar. Por eso no transmití varios días, hermano. ¿Por qué? Porque no estaba fuerte, no tenía mis fuerzas. Todavía el lunes en la mañana, mis fuerzas no estaban bien. Mas así transmití. La oveja que está débil es la que necesita. Muchos no están en la iglesia. Se fueron debilitando. Se fueron enfermando. Y el Señor dice, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. No fortalecieron a las débiles. No hay quien. Es Dios mismo el que baja a buscarnos. Es Dios mismo el que nos fortalece. Porque trabajando en la construcción, trabajando en la edificación, me caí y me quebré mi pie, mi talón, el calcañar. Y ahí quedé en casa. Eso sí, cuando me enyesaron ese mismo día, fui al culto. Porque fue muy temprano el accidente y en la tarde ya estaba enyesado y fui al culto y puse una silla enfrente en la primera banca y subí mi pie blanquito. Y el pastor dice, así deberían de ser todos. Así, mire, se acaba de accidentar y aquí está con su pie. Pues sí. Así. Pero así sabían que no tenía trabajo. Sabían que no podía trabajar. Nadie se paró en la casa. El pastor vivía a 2 cuadras de la casa. Padre Santo, ya se me fue el tiempo y no termino. Vamos a tener que terminar el 1. A 2 cuadras de la casa fueron solamente los hermanos que habían sido iniciados al diaconado junto conmigo. Y uno de ellos me escribió Salmos 20 del 1 al 5. En el yeso. Y nadie se paró. Nomás me fueron a ver para platicar conmigo, pero nadie me dio ni un 5 centavos. Obviamente tampoco les pedí. Y allí
Ahí estuvimos hasta que nos quedamos sin comer. Viviendo a 2 cuadras de un pastor que ganaba muchísimo. Pero como ya no era tanto lo que ganaban, porque en la otra iglesia ganaban más, sentían que les hacía falta. Porque cuando el hombre se estaciona en un nivel de gastos, siente morirse cuando se le bajan los recursos. Porque su confianza está puesta en el dinero, no en Jehová de los ejércitos. Allí estábamos, cuando mi esposa me dice, ¿por qué te digo esto? Porque el Señor bajó y llegó a la casa, allí donde estábamos, en necesidad. Y cuando tú no te quejas, y cuando tú no sales a pedir porque no tienes, cuando tú te estacionas allí, y Dios me estacionó allí, con el pie enyesado, y no teníamos que comer, y de pronto mi esposa me dice, mijo, se acabó lo que hay en el refrigerador, ya no hay nada. Y en cierta manera yo enojado porque no teníamos respuesta, pero yo sin decir nada, pues desconéctalo, porque ni para apagar la luz vamos a tener al paso que vamos. Y lo desconectó mi esposa, y como yo hablé enojado, el refrigerador no volvió a prender. Y a los 3 días seguimos comiendo lo que había ahí, la despensa de seca, de frijol, de sopas, de arroz. A los 3 días vino mi esposa con una lágrima en sus ojos y me dijo, hijo, ahora sí no tenemos nada. Paz de Cristo. Y yo tenía en la pared escrito 2 salmos. El Salmo 27 y el Salmo 91, que mi niño de 4 años me había dicho, papi, Salmos 27 y Salmos 91. Y los había escrito en grande en un rotafolio. Y ahí los tenía. Y me la pasaba leyéndolos y meditándolos. Y cuando mi esposa me dijo, no tenemos nada, le dije, ¿cómo de que no? Le dije, sí tenemos. Tenemos un Dios todopoderoso. Siéntate a la mesa, le dije, ahorita vamos a comer, le dije. Entonces, ponle el velo a las niñas y nos sentamos a la mesa. Yo, con mi piecito blanco, ahí me senté a un lado. Vamos a darle gracias a Dios, les dije, porque Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Si nosotros tenemos que comer o no tenemos que comer, Él sigue siendo Dios y Él es digno de la gloria, de la honra y de la alabanza. Y nos tomamos de las manos, mis hijas y yo. Allá va. Y empezamos a darle gracias a Dios. No teníamos ni 3 minutos dándole gracias a Dios cuando tocaron la puerta. Era la nieta de una vecina que nos traía papas, harina, frijoles cocidos, chorizo y manteca. Mi esposa le dije, ve y abre. Y llega mi esposa y me dice, mira lo que nos trajeron. Y le digo yo, ¿tenemos o no tenemos? Sí. Le dimos gracias a Dios y preparó unas papitas con chorizo y frijolitos con tortillas de harina. Y comimos tan a gusto y de pronto mi esposa me dice, ¿y mañana? Y mi fe ya se había levantado hasta altura de los pelitos más arriba aquí. Bueno, en aquel tiempo estaban negros, hoy está blanco. Aleluya. Mañana será otro día. Así dice la Escritura, baste a cada día su propio mal, basta a cada día su propio afán. Y mañana, llegó la mañana, y yo bajaba mis rodillas, oraba y me volvía a acostar. Me cansaba, oraba y me volvía a acostar. Eran como las 9 de la mañana cuando llega un hombre, un hermano.
Era alto el hermano Pelochino, tenía una panadería. Le había hecho hacía unos meses atrás su proyecto, un anteproyecto para su casa. Y cuando me vio postrado, me dice, ay, Arqui, él me decía, Arqui, ay, Arqui, mira cómo estás. Ay, fíjate que acabo de empezar la construcción de la casa, me dice, y no te avisé, pero como tú hiciste el proyecto, dije, voy a ir por el Arqui, dice, para que me ayude. Pero veo que como estás no me vas a poder ayudarme. Y se quedó rascando la cabeza y Dios trató con él. Te propongo una cosa, me dijo. Con esto voy a terminar, hermano. Te propongo una cosa. Así como estás, mira, estás bien flaco, me dice. Yo te agarro en los brazos y te subo al carro. Te llevo yo a la obra. No te bajas del carro. Como tú conoces el plano, porque tú lo hiciste, le dices al maestro, tanto para acá, tanto para allá, tanto de profundidad, es tantos metros para acá, y él te va a consultar en una hora. En una hora que él te consulte todas las dudas que tenga, entonces te traigo a tu casa. Y me dice, ¿cuánto me cobras a la semana? Paz de Cristo. Entonces volteo yo con mi esposa y le digo, mija, fíjese bien, yo me pude haber aprovechado como arquitecto, cobrarle unos 1,000 pesos, él me los iba a pagar. Pero volteo con mi esposa y le digo, mija, ¿con cuánto comemos en la semana? ¿Con cuánto es una despensa para comer la semana todos nosotros? Con 300 pesos, me dijo, escuche, 300 pesos. Y le digo al hermano, 300 pesos a la semana. Órale, está bien, me dice. Y para que veas, me dice, te voy a regalar 300 pesos. Sacó 300 pesos y me los dio. Ahora le dijo, vente, como no tienes carro y estás así, me los voy a llevar al mercado para que compren todo lo que necesiten. Compramos lo que necesitamos, ya llévense esto, y nos surtió. Y cuando llegamos, quiso prender el refrigerador, mi esposa ya no prendió. Y entonces dijo, no se preocupen más. No fue, nos compró una hielera, trajo hielo y las cosas que iban a estar en lo frío las cubrió en una hielera. Y como era grande y fuerte, agarró el refrigerador y se lo subió al carro, su pick-up, y se lo llevó. Le dijo, ya está, pasó. En la tarde te lo voy a traer. Y en la tarde fue y nos los trajo. Paz de Cristo. ¿Quién fue y nos visitó? ¿Quién bajó? Él mismo bajó a buscarnos. Él mismo bajó a sustentarnos. Él mismo bajó a enseñarnos que Él estaba con nosotros. Pero nos enseñó que tenemos que adorarlo, que tenemos que servirlo. Por eso nos metió de pastor. Yo no quería ser pastor. Y mi trabajo es enseñarlos a ustedes a que cuando estén en un problema no busquen al hombre, busquen al Señor, aleluya. Y Él va a descender ahí a su casa y Él les va a mostrar su gloria, porque Él es el pastor, Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, aleluya. Pero ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Entonces me di cuenta que Él es mi pastor. Y el día que yo llegué a ser pastor, entendí que todas mis necesidades Él las iba a suplir, no mis ovejas. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jesús ordenó que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Aleluya. Vivan del Evangelio. Amén. Así que eso es lo que el Dios del Evangelio les ponga en su corazón en cuanto al mantenimiento. Dios los bendiga y los guarde, hermano.